Hola, buenos días. ¿Cómo están, familia de la Vid? Pues estamos listos para comenzar nuestra reunión de este domingo. Hoy continuamos con el sexto mandamiento, que es no matarás. Entonces, hoy iniciaremos con un nuevo mandamiento. Pues ya tenemos ya más de 2 meses que iniciamos hablando sobre el decálogo, los 10 mandamientos. Y esto es muy importante, lo que estamos hablando es muy que estemos entendiendo lo que estamos haciendo, porque es la ley de Dios que entrena y nuestra conciencia está sujeta para que nuestra conciencia nos pueda dictar de una manera correcta, de una manera justa, lo que está bien y lo que está mal. Pero antes de empezar, ¿qué le parece si oramos? Le damos gracias al Señor. Yo espero que ya estén listos para iniciar nuestra reunión. Espero que no tengamos ningún contratiempo como la semana pasada, que podamos terminar bien nuestro video y reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, de parte de mi familia, de mis hijos, de Rosy, que aquí están conmigo. Pues estamos listos para comenzar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Señor, que este día, Señor, tú puedas transformarnos, que nos hagas personas cada día más como tú, Señor. Que podamos amar, que podamos perdonar, que seamos personas, Señor, que caminemos, Señor, en tu justicia, Padre. Enséñanos esta mañana este mandamiento, Padre, el contenido, lo que está detrás, Señor, de esta enseñanza, Padre. Y que tú nos hables, Padre. Que el día de hoy, Señor, tu bendición alcance a cada familia, a cada matrimonio, Señor, que nos está viendo esta mañana. Y quiero pedir muy en especial por aquellos, Señor, que están pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de dificultad, Señor. Aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que están pasando por tribulación, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de justicia, Padre. Tú eres un Dios que nos abre las puertas, Señor, para seguir adelante, Señor. Levanta el ánimo, Señor. Aquellos que se sienten apocados, aquellos que no sienten fuerzas espiritualmente, Señor. Que esta mañana, Señor, tú nos des esa fuerza, Señor. Ese entusiasmo, Padre, porque si te tenemos a ti, en realidad tenemos todo, Señor. Cualquier cosa que perdamos en esta vida, Señor, no significa nada. Siempre y cuando, Señor, tú estés con nosotros, Padre. Te doy gracias esta mañana, en el nombre de Jesús. Déjeme ilustrarles de alguna manera cómo es tan importante lo que estamos aprendiendo, el decálogo, los 10 mandamientos. Como dije al principio, que es la manera en donde nuestra conciencia se apoya, tiene una justicia correcta para dictarnos lo que está bien y lo que está mal. Cuando pensamos en el dolor, siempre que pensamos en el dolor de la humanidad, casi siempre consideramos como una maldición. ¿Cuántas veces no hemos dicho que el dolor es algo que no debería de existir en la humanidad o en nuestras vidas? Pero si lo pensamos muy bien, el dolor de alguna manera resulta en una bendición. Parece contradictorio, pero el dolor funciona como una especie de alerta en nuestras vidas. Sin el dolor, muchas de las enfermedades no podrían detectarse a tiempo. El dolor es una alerta que nos indica que algo no está bien en nuestro cuerpo. De la misma manera, Dios ha puesto un mecanismo en nuestras vidas para darnos señales de alerta a nuestro espíritu, que eso es la conciencia. Es la conciencia que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. Entonces, la conciencia es una bendición de Dios. El sentido de culpa que Dios pone en el hombre es esa alarma que Dios se vale para decirnos cuando algo anda mal en nuestras vidas. Entonces, la culpa es algo indispensable en nuestras vidas para que el hombre entonces pueda venir a Cristo en arrepentimiento. Entonces,
La primera obra que el Espíritu Santo hace en el hombre, en el pecador, para atraerlos a Cristo, es convencerlos de pecado. Lo hace consciente de su culpa. Por eso no tiene ningún sentido hablarle al pecador, hablarle del perdón de pecados, si en alguna manera esta persona no siente culpabilidad. La única manera en que la gente pueda ir en arrepentimiento a los pies de Cristo es que necesita sentirse culpable de sus pecados. Entonces la función de la culpabilidad tiene una tarea muy importante en nuestras vidas. Ninguna persona que no haya sentido culpa por sus pecados, entonces podemos decir que verdaderamente se ha arrepentido. Una persona que no experimenta el sentido de culpa es una persona que nunca le va a pedir perdón a Dios. Entonces es muy importante la conciencia, esa función que cumple en nuestras vidas, porque es la manera en donde la gente puede llegar a Cristo en arrepentimiento. Entonces, tristemente, lo que está haciendo hoy en día la psicología moderna está cauterizando la conciencia, que el hombre no tenga ese sentido de culpabilidad. Decía Sigmund Freud, leo al pie de la letra, dice: el sentido de culpa individual es un mal que afrenta el desarrollo de la civilización, es una ilusión que debe ser rechazada. Decía Sigmund Freud: vamos a buscar a alguien a culpar, vamos a buscar a alguien que sea responsable de tus pecados. Pueden ser tus amigos, pueden ser tus padres, puede ser la sociedad, puede ser la situación económica. Pero deja ya de sentir remordimiento. Eso era lo que pensaba Sigmund Freud. Entonces, el sentido de culpabilidad hoy en día está siendo eliminado de nuestras vidas, de esta generación. Y obviamente eso no es bueno. Si el hombre deja de sentir culpabilidad, si el hombre no siente que ha fallado a Dios, pregunto yo, ¿cómo entonces puede arrepentirse? ¿Cómo es que entonces puede entender que le ha fallado a Dios, que es culpable, que es digno de juicio, que es digno de la ira de Dios, si el hombre no tiene ese sentido de culpabilidad? Obviamente esta forma de pensar, esta filosofía tristemente también ha entrado a la iglesia. ¿Y cómo lo vemos que ha entrado a la iglesia? Bueno, en la forma en que a veces compartimos la palabra de Dios, en la manera en que exponemos la palabra de Dios. Y una de las maneras en donde esta filosofía ha entrado es rehusándonos a hablar del pecado. Nos rehusamos a hablar del juicio, de la culpabilidad. Mejor tratamos temas que tengan que ver con temas en donde eleven la autoestima, en donde la gente se sienta cómoda. Hablamos de cosas positivas, pero nada que tenga que ver con aquello que traiga una carga a la conciencia. Entonces, así como el dolor, como dije al principio, es una alarma que nos dice que algo no está bien en nuestro cuerpo, de la misma manera, el sentido de culpabilidad nos indica que algo no está bien en nuestro espíritu. Si eliminamos el sentido de culpabilidad, ¿cómo sabremos que estamos mal? Entonces, ¿cómo alguien puede saber que está mal? Bueno, la manera en la que Dios ha expuesto, en donde la persona puede entender su culpabilidad, es a través de la ley, a través de los 10 mandamientos. La ley es la que educa a la conciencia, le da esa perfecta justicia para juzgar nuestras acciones. Nuestra conciencia no sería una conciencia útil si no estuviera apegada a los mandamientos de Dios. Nosotros obviamente no decimos, no estoy enseñando que la conciencia es nuestra guía para saber lo que es bueno y lo que es malo. Lo que estoy diciendo es que la conciencia debe estar apegada, debe estar sujeta a los 10 mandamientos. Y cuando esa conciencia tiene la base de justicia, los 10 mandamientos, entonces puede funcionar de una manera correcta en nuestras vidas y nos puede dictar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, ¿por qué estamos estudiando la ley de Dios? Para que entonces la conciencia pueda hacer su trabajo
adecuadamente, pueda cumplir su función. Entonces, yéndonos a lo que vamos a hacer esta mañana, el sexto mandamiento, Éxodo 20, versículo 13, que nos dice, no matarás. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento? Éxodo 20, 13, no matarás. Bueno, todo el mundo acepta como un hecho condenable, incluso pecaminoso, que el hombre le quite la vida a otro hombre. Yo pienso que aún la gente mala, la gente que no tiene temor de Dios o cualquier civilización, está de acuerdo en que matar no es algo bueno. Todos estamos conscientes de que quitarle la vida a otra persona obviamente resulta en una falta y que debería ser castigado. Más sin embargo, cuando hablamos de este mandamiento, no siempre entendemos o comprendemos el amplio alcance de este mandamiento, de tal manera que muchos a diario violan este mandamiento sin sentirse culpables. ¿Por qué? Porque solamente definimos el sexto mandamiento como no matar. Si alguien no ha matado, si alguien no le ha quitado la vida a una persona, entonces no somos culpables. Pero en realidad vamos a ver esta mañana que este mandamiento tiene un alcance mucho más profundo de lo que a veces hemos llegado a pensar de este mandamiento. Bueno, y es obvio que cuando estamos hablando aquí de no matar, está hablando de no matar a seres humanos. Entonces, hago una pregunta. ¿El sexto mandamiento incluye no matar a los animales? ¿Podemos decir que el mismo pecado, quitarle la vida a un hombre, es igual de quitarle la vida a un animal? Yo sé que alguien diría inmediatamente, no es lo mismo. Porque matar a un hombre no es igual que matar a un gato, por ejemplo, o matar a una rata. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué no? ¿Qué es lo que hace al hombre distinto a los animales? ¿Será entonces que el hombre tiene más dignidad que un perro o que una rata? Esto es muy importante de lo que estoy diciendo, porque si no tenemos una respuesta adecuada para esta pregunta, entonces no podremos comprender la esencia y el alcance del sexto mandamiento. Si no entendemos esta diferencia, entonces no vamos a saber lo que el Señor nos está mandando con no matar. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el hombre es un animal como los demás animales, solo que el hombre es un animal que puede razonar y puede pensar. Entonces, si el hombre está en la misma categoría que los demás animales, no importa que el hombre tenga la capacidad de razonar y de poder pensar, entonces debe ser tratado en ningún sentido de forma distinta como tratamos a una rata, a un mosquito, porque a final de cuentas, pues todos somos animales, de acuerdo a este tipo de pensamiento. Esta es la conclusión que han llegado muchas personas, o inclusive muchos ambientalistas. Decía Ingrid Newkirk, una ambientalista de Estados Unidos, dice, no existe ninguna base racional para decir que un ser humano tenga derechos especiales que los animales no puedan tener. En otra ocasión, esta misma mujer dice, millones de judíos murieron en el campo de concentración, pero 6 millones de pollos asados morirán en los hornos. ¿Ven lo que estaba diciendo esta mujer? Esta mujer no ve la diferencia entre las atrocidades que se cometieron en contra de los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y lo que hace con los pollos para comérselos. Para esta mujer no hay diferencias. Matar a un hombre que matar a un pollo es lo mismo. Decía Michael Forbes, vicepresidenta de los Estados Unidos, dijo en un tono similar, la vida de una hormiga y la vida de mi hijo deben de recibir igual consideración. Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿En dónde está el error de estas personas? ¿Dónde está el error de esta forma de pensar?
Porque obviamente no estamos dispuestos, o al menos yo en lo personal no estoy dispuesto a aceptar que la vida de un niño no pueda recibir igual consideración que la misma hormiga, porque obviamente no es lo mismo, no es igual. No podemos tratar de la misma manera a una hormiga que a un niño. Al menos esa es la forma de pensar de los ambientalistas y de mucha gente que defiende a los animales. Entonces, ¿qué es lo que hace distinto al hombre a la de una rata o a la de las plantas? Sin tanto el uno como el otro son seres vivientes. Entonces, esto es muy importante saber esta distinción. La distinción es que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Por qué el hombre y los animales no somos iguales? Somos distintos, y cuando la Biblia habla de no matar, no se está refiriendo a no matar animales, sino se está refiriendo a no matar a seres humanos, porque obviamente para Dios, tanto el hombre y los animales son diferentes. ¿Y en dónde radica la diferencia? En que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y esa es la esencia del sexto mandamiento. ¿Por qué yo no le puedo quitar la vida a un ser humano? Porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. A diferencia de los animales, que obviamente, aunque tienen vida, son seres vivos, son animales, ninguno de ellos fue hecho a imagen de Dios. Obviamente, si tú no crees esto, si tú no crees este principio, entonces no tienes ninguna razón para hacer la diferencia entre un animal y un ser humano. Dice Génesis en el capítulo 1, versículo 26, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Y vemos que este principio lo repite a lo largo de toda la Biblia. En muchas ocasiones vemos, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa es la diferencia entre el hombre y los animales. Obviamente, yo no creo que nosotros estemos en la categoría de ser animales, con la única diferencia de ser animales racionales, animales pensantes que podamos tomar decisiones. No, la diferencia es que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios y tener una adoración obviamente racional. Eso es lo que hace al hombre un ser único y especial. Hay que entender esto, mis hermanos. Entonces, al ser hechos a la imagen de Dios, es lo que hace abominable que un ser humano le quite la vida a otro injustamente. Dice Génesis en el capítulo 9, versículo 6, Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿En dónde está la gravedad de quitarle la vida a un ser humano? ¿Por qué cuando matamos a un pollo? ¿Por qué cuando matamos a un cerdo para comerlos no estamos violando el sexto mandamiento? Si para muchos o para muchos ambientalistas dicen que tanto los seres humanos y los animales deberían de recibir el mismo trato, la misma dignidad, en realidad la Biblia hace una diferencia. Entonces, ¿en dónde está la cuestión del sexto mandamiento por el cual es gravísimo quitarle la vida a una persona? Como acabamos de leer, Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está el punto importante que debemos de entender. ¿Por qué yo no puedo quitarle la vida a un ser humano? Porque fue hecho a imagen de Dios. Ese es el mismo argumento que usa Santiago en cuanto
a la forma en que hablamos o insultamos a la persona. ¿Por qué no debemos de insultar a las personas? Que tiene que ver con el sexto mandamiento. Dice Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago 3:9. Con ella bendecimos a Dios y Padre, hablando de nuestra lengua, de lo que decimos. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago, una vez más, subraya la importancia de cuidar lo que decimos, de cuidar lo que hablamos a las personas, porque las personas fueron hechos a semejanza de Dios. Entonces, lo que está detrás del sexto mandamiento es el respeto que debemos tener por la vida humana. Entonces, matar un pollo para comer no es un asesinato. No importa lo que diga la sociedad protectora de animales, Dios le dio permiso al hombre de hacer tal cosa. Dice Génesis capítulo 9, versículo 3, Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, hablando de los animales. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, hablando del sostenimiento del ser humano para que pueda subsistir. Dios le dio permiso al hombre de comer las plantas, las frutas, los animales. Y cuando obviamente comemos animales, pues estamos hablando de quitarle la vida a un animal para poder subsistir, pero Dios lo permite. Ahora, con esto no estamos diciendo que la Biblia promueve el maltrato de los animales. Esto debe de quedar claro. O que talemos indiscriminadamente los árboles. Así como Dios cuida de su creación y Dios es muy celoso de lo que Él hizo, de la misma manera el hombre debe también tener cuidado de su creación. No estamos hablando de destramparnos y de que podemos hacer con los animales lo que querramos, porque a final de cuentas son animales. No es el pensamiento de la Biblia. Solamente estoy haciendo una distinción que no es lo mismo matar un pollo que matar a un ser humano, que matar a un hombre. Hay diferencias. Y cuando lo hacemos, sobre todo para comer, no estamos violando el sexto mandamiento. Entonces hay que entender que hay una diferencia entre los animales y el ser humano. Obviamente la Biblia no promueve que maltratemos a los animales, pero tampoco eleva a los animales y a las plantas al mismo nivel de dignidad que un ser humano. Eso no lo hace la Biblia. Entonces, la esencia del sexto mandamiento es el cuidado que debemos tener por la vida humana, por cuanto el hombre es creado a la imagen de Dios. Entonces, si el hombre tuvo la fortuna, como muchos creen, si el hombre es un animal que tuvo la fortuna de evolucionar, de ser un ser racional y de ser el ser humano de ser pensante, entonces no habría ninguna razón para tratar a un ser humano con más consideración que un mosquito. Porque a final de cuentas somos animales evolucionados que pudimos racionar, pudimos ser más inteligentes que los demás animales, pero a final de cuentas, animales, y si somos animales, entonces el trato que recibe el hombre debería ser el mismo trato que reciba cualquier animal, pero obviamente esto no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál sería el segundo significado de este sexto mandamiento? La palabra matar, que aparece en Éxodo, en el hebreo es raza, que significa matar injustamente. Eso es lo que nos enseña el sexto mandamiento. No podemos matar injustamente. Y eso es interesante, que esta palabra nunca aparece en el Antiguo Testamento en el contexto de que sea Dios quien quite la vida a un ser humano. ¿Y por qué nunca aparece esta palabra? Porque hemos visto que Dios de muchas maneras y de muchas formas quitó la vida a los seres humanos, porque obviamente de acuerdo a este significado, Dios nunca le quitó la vida a una persona injustamente. Porque si Dios le hubiera quitado la vida a una persona en donde no fuera justo, obviamente tendríamos un Dios que no es santo.
un Dios que no imparte justicia. Pero cada vez que Dios tuvo que traer juicio sobre el hombre o sobre las naciones es porque Dios impartió justicia y solamente recibieron lo que el hombre merecía. Hay que entender de este sexto mandamiento que este mandamiento no contiene una prohibición absoluta de quitar la vida a un ser humano. Esta es la contraparte que tenemos que entender del sexto mandamiento, porque si no lo entendemos y si no lo explicamos, entonces vamos a caer en confusión. Dice Génesis en el capítulo 9, versículo 3. Génesis 9:3. Dios instituyó la pena capital para los criminales y Dios permitió al gobierno civil quitar la vida a un hombre que le quite la vida a otra persona. Eso es lo que dice Génesis 9:3. Cuando Pablo habla que el gobierno no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, en Romanos 13:4, la espada es el instrumento que cuentan los gobiernos para castigar a los malhechores. Entonces, la espada puede significar la silla eléctrica, una inyección letal, el paredón. Dios le dio autoridad para aplicar la pena capital y cuando el gobierno lo hace, no está violando el sexto mandamiento. Yo sé que a veces para muchos cristianos tal vez es algo nuevo o diferente de lo que hemos aprendido del sexto mandamiento. Pero las leyes civiles han sido puestas por Dios. Dios le dio esa autoridad para traer orden. Y si a veces la autoridad delegada por Dios tiene que acceder para quitar la vida, para protección de los ciudadanos, para protección de una familia, de una persona, si es necesario, entonces el gobierno lo puede hacer y obviamente no está violando el sexto mandamiento. Cuando el gobierno, por ejemplo, está defendiendo la soberanía del país, tampoco está violando el sexto mandamiento. Si las Fuerzas Armadas tienen que defender un país, obviamente eso es válido. Más si cuando un país quiere conquistar otro país injustamente, pues el país que está siendo conquistado pues, se tiene que defender. Tampoco prohíbe el sexto mandamiento la defensa personal cuando se está atentando contra tu propia vida. Y más, mi hermano, cuando se trata de tus hijos o se trata de tu familia. Si tus hijos y tu familia están siendo atentadas y están corriendo peligros, entonces la Biblia de alguna manera permite que podamos defendernos. Y más si se trata de nuestra familia. Entonces, ¿qué es entonces lo que el sexto mandamiento prohíbe? Lo que el sexto mandamiento prohíbe es que un ser humano atente contra la vida de otro injustamente. Obviamente nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia cuenta si no está debidamente justificado. Si no tenemos justificación para defendernos y solamente nos agarramos quitando la vida porque alguien nos cae mal, obviamente sí estamos violando el sexto mandamiento. Pero la esencia del sexto mandamiento, lo que está detrás de este mandamiento es que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por lo tanto no debe ser maltratado en ningún modo. Entonces, no solamente es quitarle la vida a la persona, sino tampoco es hablar en contra de su reputación o en contra de su bienestar. Si no miramos el mandamiento desde esta óptica, lo limitaremos únicamente al homicidio, cuando lo cierto su alcance es mucho mayor. Este fue el problema que Cristo tuvo con los fariseos, con los religiosos de aquel entonces, en donde Jesús tuvo que tratar y enseñar este sexto mandamiento. Mateo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Para los fariseos, el sexto mandamiento solo era violado cuando se le quitaba la vida a un ser humano. Pero el Señor enseñó que el sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance. Tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos dentro de nosotros, con nuestras palabras hirientes que pronunciamos en contra de las personas. No solamente es el hecho de quitarle la vida, sino a veces tiene que ver con lo que hay dentro de nosotros, con el rencor, con el odio, con la ira, con aquellas palabras que a veces pronunciamos para herir a las personas. Entonces, cuando este respeto no está presente en nuestras vidas o no está presente en nuestro corazón, aunque no le hayamos tocado con ningún dedo a la persona, ya hemos violado el sexto mandamiento, ya hemos sido homicidas de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Dice 1 de Juan 3:15. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí Juan está siendo muy claro con el sexto mandamiento. Si tú crees que no has fallado el sexto mandamiento porque no le has quitado la vida a una persona, pero eres una persona que has odiado, eres una persona que guardas rencor, eres una persona que no has sabido perdonar, aunque la persona injustificadamente te haya maltratado, o tal vez tengas la razón de estar enojado, pero si has albergado odio en tu vida, odio en tu corazón, y no has sabido perdonar, aunque no le hayas tocado a esta persona, no la hayas maltratado, ya has fallado con el sexto mandamiento. Entonces, aunque no hagas nada en contra de la persona, el hecho de albergar enojo pecaminoso contra él, ya te has convertido en facto en un asesino de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo. Ahora, no toda ira es pecaminosa, sobre todo cuando se trata de defender el honor de Dios. Hay una ira en donde es permitible, es una ira en donde tiene que ver, en donde defendemos las cosas con honor, las cosas santas, las cosas que tienen que ver con las cuestiones de Dios. Y obviamente vemos que Jesús, cuando entró al templo, dice que echó cuerdas y volcó las mesas. Y obviamente Jesús estaba enojado. Un enojo en el cual era justificado. Entonces, no todo enojo es pecaminoso. Pero cualquier expresión que utilicemos para dar rienda suelta a nuestro enojo y aplastar a la otra persona, estamos violando el sexto mandamiento, estás cometiendo homicidio. A veces queremos justificar nuestras palabras hirientes diciendo que eres un hombre sincero. Yo digo lo que siento. Yo digo lo que siento y por lo tanto yo soy una persona que lo que pienso, eso lo digo. Pero muchas veces lo que piensas o lo que dices, a veces son pensamientos hirientes. Y por muy sincero que seas, y aunque a veces te quieras justificar, mi amigo, mi hermano, no te engañes. Esa sinceridad no es simplemente que estés siendo sincero con la persona, sino muchas veces estás cometiendo homicidio. A veces la sinceridad no nos justifica para decir las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que piensas, porque si tú crees que por decir la verdad y por ser sincero crees que no estás fallando el sexto mandamiento, no te equivoques. A veces la sinceridad cae en
estar quebrantando el sexto mandamiento. Entonces, el mismo principio que te lleva a denigrar a una persona es el mismo principio que lleva al asesino a cometer homicidio. Entonces, dos elementos que llevan a muchas personas a cometer homicidio es la falta de dominio propio y la falta de perdón. Porque alguien, tal vez sin pensarlo, tal vez una persona que nunca en su vida estaría pensando quitarle la vida, ¿por qué alguien lo llega a hacer? Por dos elementos muy importantes: falta de dominio y falta de perdón. Si tú eres una persona, mi hermano, mi amigo, si tú eres una persona que no has matado a nadie, pero guardas rencor, eres una persona que no has sabido perdonar, obviamente estás bajo el principio de cualquier asesino. Estos son los elementos que llevan a una persona a quitarle la vida a otra. Por eso Dios no justifica, la Biblia no justifica que guardemos enojo en nuestro corazón. Entonces no debemos de presumir y decir que hemos cumplido con el sexto mandamiento porque no hemos tocado a una persona, no le hemos golpeado, no le hemos quitado la vida. Pero si guardamos rencor, guardamos resentimiento y somos personas que sabemos que Dios nos dice que debemos de perdonar y no lo hemos hecho, en realidad estás fallando con el sexto mandamiento. Entonces, si hay malos deseos en tu corazón, aunque no hayas usado palabras denigrantes, eso te hace un homicida ante los ojos de Dios. Si te dices cristiano, si te dices una persona que amas a Dios, que no eres una persona que has golpeado a alguien, que no has tocado a nadie, o como dije anteriormente, si no le has quitado la vida, pero guardas rencor y resentimiento, entonces estamos fallando con el sexto mandamiento. Próximo domingo continuaremos con la segunda parte de este sexto mandamiento, pero por lo pronto quiero cerrar diciendo que debemos cuidar mucho la actitud de nuestro corazón. Debemos de examinar lo que hay dentro de nuestras vidas, más cuando sabemos que no estamos bien con nuestra pareja, con nuestra esposa, si tenemos rencor con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Debemos de examinar y cuidar lo que hay en nuestros corazones. Muchas veces, por lo que guardamos en nuestras vidas, aunque nadie lo vea, aunque la gente no se dé cuenta, tú sí sabes que estás albergando resentimiento, odio en tu vida. Son obstáculos en donde impiden que nuestras oraciones lleguen al Señor. Nuestras oraciones, obviamente, Dios no está contento, Dios no puede dar respuesta a nuestras oraciones cuando tenemos algo que tratar con un hermano, con una persona, con un amigo, con un vecino, cuando nuestro corazón no está bien. Esta mañana termino diciendo, si tú sabes que algo no está bien en tu vida, que tienes resentimiento, que algo no está bien en tu corazón y sabes que tienes que ir con una persona a arreglar este problema, mi hermano, entonces enfócate en arreglar ese problema. No te engañes. Por mucho que queramos aparentar que estamos bien, que no tocamos a nadie, que no le faltamos al respeto, pero estás albergando resentimiento en tu corazón, estás fallando con el sexto mandamiento. A lo mejor eres una persona que reconoces que no tienes a Dios en tu vida y que lo único que has experimentado en tu vida es ser una persona con odio, una persona con mucho resentimiento, porque tal vez te han tratado mal, porque tal vez han actuado en contra de tu vida, pero has entendido que no tienes ninguna justificante para seguir odiando a las personas. La Biblia es muy clara: si nosotros no perdonamos, Dios no nos podrá perdonar. Entonces, si Dios perdona nuestros pecados, que son pecados que no podemos pagar, que no podemos justificar de ninguna manera,
entonces nosotros debemos ser personas que debemos de actuar de la misma manera. Si Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas, que merecemos el juicio, que merecemos el infierno, entonces debemos de ser considerados y pensar que aquellas personas que nos han hecho mal, aquellas personas o nuestros padres que nos han hecho mal y que hemos guardado resentimiento por tantos años, quiero terminar diciéndote esto. ¿Por qué a veces un padre, papá o mamá son capaces de herir de nuestras vidas? Ponte a pensar esto, mi amigo. La mayoría de la gente, si no es que toda la gente, cuando nos hieren y nos lastiman, es porque indudablemente son personas que no conocen a Dios. Aunque un padre y aunque una madre deberían de cuidar y amar a sus hijos, muchas veces vemos que son los padres quienes hacen las mayores heridas en los hijos. ¿Pero por qué lo hacen? Por la simple y sencilla razón de que no tienen a Dios en sus vidas. Y una persona, papá o mamá, que no tengan a Dios en sus vidas, son capaces de hacer cualquier cosa y no responder como deberían de responder. Por eso pensemos, si papá o mamá nos han herido, debemos de perdonarlos. ¿Y por qué debemos perdonarlos? Porque son personas que no tienen a Dios. Porque son personas que no conocen a Dios. Y si Dios nos ha perdonado, la única manera en que Dios nos pueda perdonar es que nosotros debemos de proceder al arrepentimiento. Mis hermanos, que Dios nos los bendiga. Si Dios nos lo permite, próximo domingo estaremos con la segunda parte del sexto mandamiento y que tengan un bonito fin de semana. Dios me los bendiga.